Hola, esto es África a 7 días, el magazine donde les presentamos la actualidad del continente africano. Yo soy Santiago López González por mi compañera Amal Benotman y estos son los temas del programa de hoy. Comenzamos esta edición en la región de los Grandes Lagos. El gobierno de la República Democrática del Congo acusó a Ruanda de apoyar el M23, un grupo armado que tomó el control de varias ciudades en el este del país. En respuesta, el gobierno congolés expulsó al embajador ruandés. Los detalles en tan solo unos momentos. Iremos también a Sudán, donde el pasado 25 de octubre marcó el primer aniversario del golpe de Estado que puso fin a la transición democrática en ese país. Un año después, los militares no muestran intención de querer ceder el poder mientras el país está sumido en la confusión política y en una profunda crisis económica. Vamos a analizar la situación con Ricardo Benítez, director del Observatorio África en el Centro de Investigación Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Y terminaremos en Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil, en donde conoceremos a una mujer que trabaja desde hace 10 años con menores de edad y jóvenes de la calle que han caído en la delincuencia y que buscan una nueva oportunidad para salir adelante. Empezamos en la República Democrática del Congo. Mientras el grupo armado M23 avanza en el este del país, las acusaciones se dirigen a la vecina Ruanda, país que es culpado de financiar y suministrar armas a ese grupo insurgente. En la ciudad de Goma, donde hay cerca algunas posiciones del M23, los ciudadanos protagonizaron manifestaciones en donde quemaron banderas ruandesas y también gritaron consignas y reclamos contra el gobierno de Kigali. Estos manifestantes están decididos, quieren ser vistos y escuchados. Por eso se reunieron para gritar su furia contra el país vecino, Ruanda, con pancartas y lemas hostiles al régimen de Kigali. También quemaron la bandera ruandesa en las barreras del puesto fronterizo, cerca de la ciudad de Goma. Vamos a salvarnos a nosotros mismos, ya hemos tenido lo suficiente, el pueblo se va a liberar. Sabemos que quizá hayamos firmado nuestra sentencia de muerte, ya que vivimos con los espías del M23 en la ciudad, pero ¿a quién le importa si eso significa morir por el interés nacional? Nuestro país o la muerte, venceremos. La toma de las ciudades de Rutshuru-Centre y Kiwanja por parte del M23 dio lugar a una reunión del Consejo Superior de Defensa en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Una de las conclusiones del encuentro fue la expulsión del embajador de Ruanda, Vincent Karega. El Consejo Superior de Defensa pide al gobierno que expulse en las 48 horas siguientes al señor Vincent Karega, embajador de Ruanda en la República Democrática del Congo. Esto se debe, por un lado, a la persistente agresión de Ruanda contra la República Democrática del Congo y a su apoyo al movimiento terrorista M23, que utiliza para este fin. Por otro lado, al arrogante desprecio de las autoridades ruandesas por los procesos de Nairobi y Luanda y las recomendaciones de la comunidad internacional. La respuesta del gobierno ruandés no tardó en llegar. Es lamentable que el gobierno de la República Democrática del Congo siga utilizando a Ruanda como culpable para encubrir y desviar la atención de sus fallos de gobernanza y de seguridad. Mientras tanto, en el este de la República Democrática del Congo, los desplazados por los combates siguen llegando a campamentos improvisados en el norte de la ciudad de Goma. El Consejo de Seguridad de la República Democrática del Congo ha pedido al gobierno que envíe una misión humanitaria urgente. Ante estas acusaciones y manifestaciones, la Unión Africana expresó su preocupación por la tensión en la República Democrática del Congo, al tiempo que pidió también un alto el fuego inmediato. Entre tanto, el gobierno ruandés negó ese supuesto apoyo que le da al M23 y a su vez acusó al gobierno congolés de apoyar a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, que es un grupo armado Hutu que estuvo implicado en el genocidio Tutsi de 1994. Pasamos ahora a Sudán, un año después del golpe de Estado perpetrado por el ejército que sumió a este país en la confusión política. Miles de manifestantes volvieron a marchar para rechazar el gobierno militar y exigir una transición a un gobierno civil. Recordemos que el general Al-Burhan, jefe del ejército, rompió su compromiso de compartir el poder con los dirigentes civiles, a los que hizo detener la madrugada del 25 de octubre del 2021.
Desde entonces, los manifestantes y también los activistas piden una transición a un gobierno civil y repiten la misma consigna: ninguna negociación ni asociación con los golpistas. Para analizar la situación política en Sudán nos acompaña Ricardo Benítez. Él es director del Observatorio África en el Centro de Investigación de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Señor Benítez, gracias por estar con nosotros. Y con el escenario actual, el nivel político allí en Sudán está incrementándose la tensión. ¿Cómo está entonces la sociedad sudanesa frente a la situación política que se está viviendo allí? ¿Está unida o está dividida en un rechazo común para los militares? Creo que desde un punto de vista de la sociología sería muy difícil definir que hay millones de personas unidas en un mismo ideal, porque claramente siempre suele haber divisiones. Sí es lógico que lo que es las protestas sociales sí se encuentran bien concentradas en los reclamos de algunas organizaciones que escuchamos muy bien, como la Asociación Sudanesa de Profesionales o incluso las Fuerzas por la Libertad y el Cambio, que son los que motorizan este tipo de protestas. Claramente al interior deben haber algunos debates respecto, por ejemplo, si se puede negociar con los militares nuevamente, si hay que cambiar esos términos de negociación o si no debe haber ningún tipo de negociación. La Unión Africana y Naciones Unidas están justamente tratando de mediar entre ambas partes, pero el grado de radicalización entre las posturas más extremas, tanto del sector civil como del sector militar, hace que ese tipo de mediación sea mucho más difícil, a diferencia de la que logró la Unión Africana hace 2 años atrás. Por lo tanto, no diría que habría una unidad en tanto y en cuanto puede haber distintos matices sobre cómo hacer para resolver el impasse político en el que se encuentra la sociedad hoy día. Señor Benítez, ¿por qué los militares de Sudán siguen aferrándose al poder sin dar ningún tipo de muestra de querer hacer esta transición hacia un gobierno civil? ¿A qué le temen? Una característica que ha tenido el Estado sudanés a lo largo de su historia es de que no se conformó como una entidad estatal dispuesta a satisfacer demandas sociales. A lo largo de la historia, todo tipo de demanda, empezando por Sudán del Sur, posteriormente por Darfur, Kordofán, Nilo Azul, representó una idea donde el gobierno central directamente coercionó cualquier tipo de resistencia. Eso permitió una militarización muy fuerte de la relación de las demandas sociales con el Estado. Tal es así que la concentración autocrática del Estado ha sido prácticamente la norma y no la excepción. Ante la salida del Bashir, lo que se nota es que el sector militar de alguna manera no buscó perder esas prerrogativas, sino liderar el sistema de transición, quizás como para que cambie todo y no cambie nada al mismo tiempo, como se suele decir. Claramente, en el contexto posmoderno y de las primaveras árabes que se habían visualizado previamente, quizás la potencialidad de la sociedad civil de poder alcanzar el poder y posteriormente esta circunstancia donde los militares vuelven a retomar el poder sin permitir a los civiles participar, es lo que de alguna manera ha generado esta mayor resistencia por parte de la sociedad civil. Era su oportunidad y en sí la tendrían obstaculizada de momento. Señor Benítez, con la independencia de Sudán del Sur, el ejército sudanés perdió prácticamente su única fuente de financiación, que era el petróleo. Entonces, sin este recurso, ¿cómo se financian? ¿Cómo se mantienen en el poder a pesar de esa falta de legitimidad que tienen ante la población? Una de las cosas que se está hablando uno de los elementos que hizo la salida del Bashir fue también la crisis económica, una crisis vinculada también por el problema de desarrollo institucional y eventualmente por la inflación y los costos alimenticios. Algo que se potencia hoy día también con la guerra de Rusia y Ucrania y también con la inflación posterior a la pandemia de COVID-19. Ahora bien, si bien ellos perdieron el control de las rentas petroleras, todavía el sistema de infraestructuras de la región hace que Sudán del Sur tenga los recursos, pero que estos se tengan que refinar y exportar a través de Sudán del Norte. Y eso también ha generado distintos conflictos con los gobiernos de Sudán del Sur que todavía no se encuentran conformados como Estado. Por otro lado, el aumento de los impuestos y una política más regresiva en términos impositivos, lo que estaría generando es una especie de Estado más cleptocrático, es decir, un Estado que se autofinancia, o por lo menos una élite política que se autofinancia a través de la extracción de recursos de la misma sociedad, lo cual también al mismo tiempo dificulta y potencia el grado de radicalización también de las protestas sociales, dado que cada vez sufre más el poder político, pero no tiene ningún tipo de acceso o accountability para poder cambiar esa situación. Señor Benítez, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en África 7 días.
Pasemos ahora a Somalia. Este país del Cuerno de África ha sufrido su peor ataque desde el año 2017. Así lo han calificado por lo menos las autoridades de ese país. Más de 100 personas murieron en un doble atentado con cochebomba ocurrido el pasado 29 de octubre. Los hechos ocurrieron en la capital, la ciudad de Mogadiscio. Las autoridades somalíes también informaron que otras 300 personas resultaron heridas. La explosión se produjo en una concurrida vía de la capital. Tras un primer estallido, las personas que estaban en la zona y los equipos de rescate que llegaron hasta allí para atender la emergencia fueron sorprendidos por una segunda detonación. Las autoridades somalíes atribuyeron, de acuerdo a las características que ha tenido el ataque, a una incursión de los militantes del grupo Al-Shabaab. Este grupo yihadista lleva desde el 2007 luchando contra el gobierno federal somalí. Fue expulsado de las principales ciudades, incluida Mogadiscio, la capital, en el 2011, pero sigue firmemente arraigado, principalmente en algunas zonas rurales del sur del país. Y vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora hasta Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil. Allí, en el popular barrio de Abobo, vive Massaye Cissé. Desde hace 10 años, la madre, como es conocida allí entre los residentes, se ocupa de los menores y de los jóvenes que habitan en la calle y que han caído en la delincuencia y quienes a nivel local son conocidos despectivamente como microbios. Esta es su historia. Massaye Cissé lleva 10 años cuidando a estos menores, a menudo huérfanos. Los que tienen comportamientos agresivos reciben el nombre de microbios. Pero Massaye Cissé nos recuerda que se trata de niños que deben ser protegidos. No me gusta el nombre de microbio, por esto estoy luchando para que se deje de llamarlos así. Son seres humanos. Estos niños dejaron la escuela a una edad muy temprana y andan por ahí fuera. Si les ayudamos mañana pueden llegar a ser alguien. En su modesto salón, Massaye acoge a una quincena de niños para alimentarlos. Solo cuenta con el salario de su marido, un comerciante. Le gustaría tener los medios que se necesitan y el apoyo de las autoridades para hacer aún más. Hoy me gustaría tener un lugar para llevar a todos estos niños. Tengo muchos hijos, pero no tengo un lugar donde llevarlos. Quiero trabajar, pero necesito una estructura. En las calles de Abobo todo el mundo la conoce, porque es en este barrio del norte de la capital económica donde hay más niños abandonados a su suerte. El número se ha disparado desde la crisis política de 2011 en Costa de Marfil. Para luchar contra la precariedad del barrio, Massaye ayuda a los de mayor edad a entrar en la vida profesional. Es el caso de estos jóvenes sastres que ahora trabajan en este taller. Hace 4 años conocí a mamá Cissé. Tenía problemas en la calle y no sabía qué hacer. Ahora vivo correctamente como un hombre responsable y ayudo un poco de mi familia. Gracias a Massaye Cissé, una treintena de niños de la calle se han convertido en sastres, peluqueros o trabajadores domésticos. Para ella, proporcionar un entorno estable a estos niños de la calle es la manera como Costa de Marfil podría erradicar el fenómeno de la delincuencia juvenil. Y así termina la edición de esta semana de África 7 días. Gracias por su sintonía. Recuerde más información en france24.com y en nuestra programación. Hasta pronto.